en esta conversación que, como bien lo ha dicho el profesor Clavijo, se ha iniciado ya en 2 sesiones anteriores con el maestro César Zambrano, hablando de la música en el Tolima, y que con esta tercera charla, creería yo, reafirmamos un gran interés social que hay por entender hasta dónde este es un fenómeno que ha ido moldeando una idiosincrasia, un ideal, una aspiración o una vocación social que es de todas maneras necesaria de estudiar, de reconocer, si queremos que tenga algún impacto en la transformación del presente y del futuro de nuestra sociedad. Voy a acercarme a los temas convocados básicamente a partir de tres tópicos gruesos. El primero es recapitular un poco sobre algunos apuntes para una historia local regional, sobre sus instituciones, certámenes, creadores y gestores, entendiendo que es prácticamente imposible hablar de Ibagué sin hablar del Tolima, o hablar del Tolima sin hablar de Ibagué, si nos referimos a la música, por lo menos. El segundo punto pues será centrarnos un poco en los protagonistas y los escenarios de la música tradicional y popular, un segmento que sin duda tiene un arraigo muy importante en la base de la sociedad civil, sobre todo en términos de iniciativas no institucionalizadas de la música, pero que contribuyen a esa apropiación que nosotros creemos es de todos. Y un tercer punto serían como unas noticias recientes de la ciudad musical de Ibagué, que básicamente se sintetizan en una caracterización regional desde la musicología actual a partir de trabajos académicos que se realizaron entre el 2016 y el 2021, periodo en el que tuvimos la oportunidad de trabajar en proyectos de sistematización de las músicas en el Tolima y en Ibagué. Muchas gracias. Los trabajos analíticos sobre la música popular como objeto de estudio han estado principalmente asociados a las tendencias musicales más tempranas del siglo XX, en su relación con el consumo, con la mediación tecnológica y su masificación desde un escenario capitalista. Derek Scott, en su trabajo del 2008, sobre las revoluciones culturales de las principales metrópolis del mundo, Londres, Nueva York y París, nos conduce un poco más atrás en el tiempo, hacia el siglo XIX, para recabar los cimientos históricos de lo que considera música popular. Desde una perspectiva sociopolítica, geopolítica comparativa, Scott plantea lo que considera una revolución en estos estilos musicales de la época, tomando como el estudio de caso dichas metrópolis en su condición de epicentros culturales. Estos escenarios configuran la vida y la práctica musical de lo que él llama, desde el siglo XIX ya, las capitales musicales del mundo, y cómo una serie de factores conjugan para que se transforme una práctica en un escenario que es el que va a vivir Ibagué en su periodo, o sea, es concordante. Básicamente, el fenómeno de la profesionalización y la comercialización de la música. Cómo aparece la música impresa y la industria de los pianos como 2 grandes mercados que van a soportar el desarrollo económico de una música masificada que sale de las academias y de las pequeñas élites para ir a un segmento mucho más grande de la población. La formalización del copyright y de las regalías por interpretación musical, es decir, el fenómeno del pago de impuestos por escuchar la música, que es una de las columnas vertebrales de la economía y del sostenimiento de la música desde el periodo del siglo XIX. El otro escenario son los nuevos mercados para los bienes culturales de la música, las revistas musicales, los grandes salones de baile, los blackface minstrels, la música del vodevil y la opereta. Cada uno de ellos es un escenario diferente, con públicos diferentes y con artistas diferentes
que sin duda produce una serie de jerarquías que son nuevas élites mediadas desde lo estético, pero también desde el poder y desde lo económico, para crear estas identidades y obviamente para hacer circular la música. Otro elemento importante que menciona Derek Scott es el tema de la música, la moralidad y un nuevo orden social, en el sentido de que a través de muchas de estas industrias se desarrolla una especie de respetabilidad por algunas músicas versus otras músicas populares que no se consideran tan distinguidas, digámoslo así, como una distinción de clases basada en géneros o en tipos de música, y que establecen un cambio del orden moral de la música en el escenario privado o en el escenario público. Es decir, mientras el señor de la casa en su sala escuchaba a Beethoven y Mozart, cuando salía al bar salía a escuchar tangos y música de cabaret. Entonces esas rupturas y esas audiencias fragmentadas son fenómenos que ya están presentes, y unos roces entre el art music y la música de entretenimiento, es decir, ese enfrentamiento entre la música seria, la música brillante y como una especie de elitismo basado en el gusto musical y en el estatus. Todos estos escenarios son importantes que los entendamos para lo que vamos a mirar en adelante con respecto a Colombia, con Ibagué y con sus conservatorios. Los escenarios que configuraron la vida y la práctica musical colombiana desde los principales centros citadinos en el siglo XIX tienen como característica principal el afincamiento de la estética y tradición musical académica europea, a la par con la consolidación de un imaginario de nación. En dicho proceso participaron músicos permeados por la escuela italiana, que para entonces ya se establecía en las principales capitales como líder indiscutible de este campo en conservatorios y en las tempranas agendas de entretenimiento artístico con reconocida práctica social. Es bien sabido que casi antes de que llegaran los conservatorios y las grandes filarmónicas musicales a Colombia, llegaron casas de ópera y de entretenimiento. Eran como, pues no eran propiamente circos, pero sí eran escenarios musicales de diversión y de entretenimiento. O sea que ese carácter anticipa un poco la presencia de los italianos y explica mucho por qué ese impacto en el desarrollo de nuestra historia musical. Pero paralelamente, entre 1812 y 1886, Colombia sufrió 9 guerras civiles de alcance nacional, 14 guerras menores de carácter regional e innumerables revueltas que dieron lugar a la famosa Guerra de los 1000 días. Es decir, con la Guerra de los 1000 días y a raíz de la reclamación Cerruti de 1897, un incidente político entre Colombia e Italia, se interrumpieron las actividades operísticas, que volverían a resurgir ya entrado el siglo XX con las compañías de Lombardi, Mancini y la compañía de Adolfo Bracale, que en alianza de Alfredo Squarchetta asumiría la creación de la Ópera Nacional. Es muy importante este nombre de Squarchetta porque es la columna vertebral de lo que sigue en nuestra historia. El desarrollo de la fundación de academias y conservatorios en América Latina, pues entonces está documentada desde mediados del siglo XIX, y en ella vemos que realmente la presencia en las ciudades de Bogotá e Ibagué es notoria con relación a otros países. Particularmente las sociedades filarmónicas de Bogotá y Cartagena, que fueron del 846 y 848, y la Academia de Música de Ibagué de 1886, que luego se constituiría como conservatorio en 1906. Si miramos cómo fue el desarrollo de los conservatorios en Colombia,
vemos, digamos, que hay una curva interesante en la cual sigue siendo el Conservatorio del Tolima, la Academia de Música de Ibagué, pioneras a nivel histórico en nuestro país de haber iniciado estas prácticas. Los detalles sobre estas escuelas, bueno, hay que decir aquí que no todas estas escuelas fueron conservatorios como tal, muchas de ellas nacieron como filarmónicas y otras se crearon como bellas artes, o sea, escuelas de bellas artes en las que la música fue tomando un terreno importante hasta definirse como conservatorio. O sea, pero ¿qué realmente es lo que definía que fueran conservatorios? Es decir, que lograran una formación profesional de intérpretes para trabajo artístico. No me voy a detener aquí porque el maestro César ya habló bastante sobre eso. Tenemos una literatura suficientemente amplia, solamente pues dar detalles interesantes que la publicación del texto del conde Alexis Cadoin de Gabriel, pues realmente no es un libro que habla sobre Ibagué, realmente es un libro que hace una crónica inmensa sobre todo un viaje a América, a Sudamérica. Está en francés originalmente. El profesor Cuartas Coima tuvo la fortuna de conocer o de encontrar este libro dentro del catálogo de libros raros de la biblioteca Luis Ángel Arango, pero más o menos 2 años después de que él lo encontró, Google Books también lo encontró y lo digitalizó y decidió publicarlo mundialmente como un libro de interés mundial. Entonces, por eso, no sé si todavía esté disponible completo, porque es muy interesante, es un texto pues que nos muestra un poco cómo sucedió, cómo pasaba en América todo este fenómeno, y lo que sí es muy notorio, obviamente, es que la referencia a esa ciudad de Ibagué como una ciudad de música se diferencia de todo el relato de los demás países que están mencionados ahí. Entonces yo pienso que podemos seguir confiando en que esta es una fuente documental que da interés a nuestro trabajo. A grosso modo, hay pues certámenes, hay hechos importantes que nos permiten marcar una línea de qué es lo que ha sucedido importante en Ibagué que mereciera el interés, por lo menos de más allá de Ibagué. Uno de los más interesantes asuntos, sin duda, es el primer Congreso Nacional de la Música, que se hizo en 1936. Voy a dar algunos recuentos acá de esa. Tras la Guerra Civil de los 1000 días, ocurrida entre 1899 y 1902, en 1906 la antigua orquesta escuela fundada por el ingeniero civil, diplomático y músico Alberto Castilla sería elevada a nivel de Conservatorio de Música de Tolima bajo el auspicio del gobierno militar de la época. Alberto Castilla, conocedor de las grandes dificultades sociales, culturales y económicas que empobrecían a Ibagué, declaró para la ciudad su propósito que convertiría a través de la música en una pequeña gran república del arte. Esa mirada que tuvo Alberto Castilla, obviamente, es un impulso de verdad importante que todavía hoy vale la pena que reivindiquemos como propósito, porque se han involucrado demasiadas personas con esa idea, demasiadas generaciones, y todavía consideramos que es un propósito válido, como lo manifestaré al final. Alfredo Squarcetta Di Marco fue el primer italiano en asumir la dirección artística del conservatorio. Nació en Teramo, Italia, se inició en el piano a los 13 años, estudió música con Nicola Dati y fue alumno de Oreste Dovici en el Conservatorio de Santa Cecilia de Roma, y dirigió un concierto en el Teatro Adriano de Roma en presencia de Pietro Mascagni. Squarcetta vino por primera vez a Colombia en 1913, contratado en Roma por Francisco Di Domenico para conformar una orquesta de acompañamiento de películas mudas que se proyectaban por entonces en el Teatro Colombia de Barranquilla, en la ciudad del Caribe colombiano. La segunda misión de los italianos
vinculados al Conservatorio del Tolima por invitación de Squarcheta fue César Augusto Chochano, quien quizás, huyendo de la guerra, viajó en 1959 directamente desde Génova a Ibagué en compañía de su hermano Salvatore y de su madre Amalia del Vecchio, para establecerse definitivamente en Colombia hasta 1951, que murió acá en Ibagué. El Congreso Nacional de la Música, que fue realizado en 1936, es muy importante para la historia nacional. Alberto Castilla propició en este certamen uno de los momentos más importantes para debatir el pensamiento musical y los procesos que las academias venían construyendo en el país. La iniciativa fue presentada por Castilla a Gustavo Santos, entonces encargado de la Dirección Nacional de Bellas Artes. Castilla intentaría, desde su posición diplomática, colocar al conservatorio en la agenda de las discusiones que para ese momento enfrentaban a Emilio Murillo, Antonio María Valencia y Guillermo Uribe Holguín, las tres figuras más influyentes de la música nacional en su momento. Entonces, no voy a ampliar más, hay trabajos bien documentados. El profesor Fernando Gil ha hecho uno de los estudios más completos sobre los congresos nacionales de música. Su ponencia fue presentada justamente en el 4º Congreso Nacional de la Música que se realizó en el Conservatorio en el 2008, y el artículo está publicado en la revista Música, Cultura y Pensamiento, en el primer número. Lo que sí es, digamos, de resaltar es que este congreso tuvo connotaciones tan importantes como desde allí se definió toda la política nacional para la educación artística. Después de ese congreso, a partir de las propuestas de Daniel Zamudio, se definió la creación de los orfeones y coros obreros en Colombia. Y todo el movimiento coral surgió a partir del congreso. Se definió el pensum de la música para las instituciones educativas de todo el país. Y desde luego tuvo un escenario de conexión del país con el mundo. La coordinadora de este congreso fue ni más ni menos que la maestra Isabel Buenaventura. Ella fue la coordinadora académica, y dentro de las figuras destacadas que vinieron al evento se encuentra ni más ni menos que Teresa Tanco de Herrera, que es una de las primeras mujeres reconocidas en la historia nacional de la música, la única que aparece mencionada en el primer compendio que produjo la Presidencia de la República hacia el 2009, hablando de la historia de las artes en Colombia. La creación de la Sala Alberto Castilla, que es un proyecto, digamos, que conecta el tema de patrimonio arquitectónico con la práctica musical. Crear una sala de conciertos con todas las dificultades. Pues es un capítulo que hay expertos que lo tienen muchísimo más documentado, amerita un estudio profundo. Y aquí un evento interesante. Bajo el gobierno de Laureano Gómez se crea el primer concurso nacional de música folclórica. Solamente 2 ciudades fueron seleccionadas para hacerlo, la ciudad de Ibagué y la ciudad de Cartagena. 2 ciudades en las que ya la tradición musical estaba muy asentada, muy desarrollada. Luego les volveré a contar qué pasó y qué hechos conectan con este primer concurso, pero recordemos que por estos años estamos cerca a la consolidación de este fenómeno local, nacional, conocido como el Festival Folclórico Colombiano, un certamen artístico, cultural, creado, como fue creado el conservatorio, sobre una base de política social, de restauración y de subsanar los desastres de la violencia en los colombianos. Ambos están inspirados en lo mismo. 1959, el conservatorio crea el primer bachillerato musical de Colombia, y no es nada pequeño, porque realmente admirable que en un periodo como este, una ciudad como Ibagué tuviera este privilegio de tener una formación de niños y de jóvenes con un
un séquito de maestros internacionales. Por esta época, ya el gobernador de entonces, que era un gobernador militar, había nombrado la primer nómina más grande de músicos italianos de Colombia. 40 italianos fueron nombrados con un solo decreto. Hoy en día no creo que sea posible que un gobernador haga una hazaña de esas. Pero esos 40 músicos italianos eran los profesores de unos pequeños niños que estaban iniciándose en sus instrumentos en una música que era una música internacional, pero que también era una música nacional, tema sobre el que debo hablar más adelante. El 69 es importante porque el conservatorio se internacionaliza a través de la conformación del Coro del Tolima y de la creación por parte de doña Mina Melendro de los festivales polifónicos internacionales. Este también sigue siendo uno de los certámenes por los que es totalmente reconocida la ciudad a nivel histórico en todo el país. De hecho, muchos coralistas, maestros, directores de coros consideraron la cúspide de su proyecto artístico venir a participar en este festival. O sea que es un punto de referencia que hay que tener en cuenta. El festival polifónico se llevó a cabo más o menos hasta 1992, un periodo grande. Y bueno, 1980 es un periodo crítico y es cuando el conservatorio se declara como institución de educación superior y se fragmenta del conservatorio de Ibagué, o sea, de su bachillerato. En la sesión pasada, pues, porque había colegas aquí que pertenecieron tanto a uno como al otro, yo mismo crecí en el conservatorio de doña Mina y finalmente pues terminé trabajando y viendo cómo se formaba lo que fue la Facultad de la Educación y debo reconocer pues que este fue un periodo de una fragmentación dolorosa para tantos músicos que crecieron, a los que fue su casa, su propia casa, pero que en algunos otros escenarios es importante entender también que estas políticas públicas, o digamos, cuando la música, como en este caso, que era un proyecto de transformación social, que entendíamos muy apropiado a las comunidades, se vuelve un factor de identidad desde la política pública, pues tiene que ser sometido a esta serie de tratamientos y de rupturas y dificultades. De todas maneras, el evento es muy importante porque sería Ibagué la primera ciudad con 2 conservatorios, la más pequeña ciudad del país con 2 conservatorios, el de Ibagué. Y en el 2008, pues volvemos al principio, se realiza el 4º Congreso Nacional de la Música. Tuve la suerte de presidir este congreso. Al realizarlo, los 2 anteriores, el segundo y el tercero, se habían realizado respectivamente en Medellín y en Bogotá. Después de este 4º congreso, que se realiza en el 2008, el Ministerio de Cultura decide tomar nuevamente, decide el Ministerio de Cultura tomar nuevamente el congreso y lo convoca desde la Biblioteca Luis Ángel Arango, convocando a todas las universidades del país. El último Congreso Nacional de la Música, que creo que es el 6º, se realizó el año pasado, como en octubre-septiembre, también convocado por el Ministerio de Cultura. Fue un congreso virtual totalmente y pues las memorias de todos estos congresos no están disponibles, solo para los investigadores y los historiadores que se vayan a buscar a los archivos y las carpetas. O sea que es una tarea que está pendiente de hacer. Gracias. Bueno, voy a avanzar porque me voy metiendo en los detalles y se me escapa el tiempo. Bueno, esta es la sala Alberto Castilla que todos recordamos, conocemos, y aquí abajo los 3 retratos que siempre aparecían en la zona oscura detrás de la orquesta. Y pues lo que les quiero contar es que durante los primeros 15 años de mi vida que estuve en el conservatorio,
estudiando y haciendo parte como del proceso, siempre que pasábamos por estos retratos, nunca nos preguntábamos quién eran los señores que acompañaban a Alberto Castilla. Los retratos son efectivamente de esos dos italianos de los que venimos hablando, César Augusto Ciociano y Alfredo Squarchetta. Como ya les dije, Alfredo Squarchetta fue el primer italiano que inició la ópera en Colombia en 1931 y que Alberto Castilla mandó llamar justamente porque cuando convocó el Congreso Nacional de la Música, el doctor Santos le advirtió que su conservatorio debería tener un verdadero peso mundial si quería ser reconocido como institución. Así que la decisión de Castilla fue entregar en manos de estos maestros su proyecto cultural. Al año siguiente, en el 37, que fallece Alberto Castilla, es Alfredo Squarchetta quien toma la dirección del conservatorio y asiste al segundo congreso en Medellín. Sí. Y de César Augusto Ciociano, del cual solo hago una pincelada, porque afortunadamente, gracias a circunstancias que pues no cabe mencionar ahora, llegó a manos nuestras el archivo personal. Estuvo perdido muchos años. Después del... Mejor dicho, voy a contarlo de verdad. Pero nunca se supo quién era César Augusto Ciociano. La primera maestría de musicología en Colombia la instauró la Universidad Nacional de Colombia. Es increíble que realmente solo hasta el 2005 2007 se pudiera haber creado esa maestría. Y tuve la suerte de ser parte de la primera cohorte de maestría con el profesor Alberto Bermúdez, quien es el director, y yo no tenía un tema de tesis de investigación. Circunstancialmente falleció en Bogotá doña Fanny González Charri, que fue la esposa del maestro Ciociano, a quien yo conocía a través de Luz Ángela Castaño, que seguramente todos la conocen porque ella es una intelectual, columnista y además es mi maestra, fue mi maestra de escritura mucho tiempo en la Universidad de Ibagué. Y encontraron en la casa de doña Fanny la caja del archivo personal del profesor Ciociano y se convirtió en mi tesis de grado. Hoy en día está disponible la historia de los italianos y toda su historia personal. Está en español y está en italiano porque apenas la publicamos virtualmente, los italianos inmediatamente la tradujeron a su idioma. E incluso me ha parecido interesante que Wikipedia ha ido alimentando alguna información interesante sobre esta tradición de los italianos. Bueno, de todas maneras es un personaje fascinante, indudablemente. Siendo italiano, nació en Londres, sus padres eran maestros de ópera, ambos. La mamá, doña María Amalia del Vecchio, era cantante lírica y su vida transcurrió entre Londres, Lieja, París, donde estudió en el Conservatorio de París como violonchelista. Luego regresó a Italia, realmente conoció varios maestros, viajó al Cairo y su primer viaje a América fue hacia la ciudad de Lima, donde llegó en medio de una guerra y creó el himno de una batalla muy importante para el Perú. Luego fue a Chile, Santiago de Chile, donde produjo una revista, fue un editor de revistas musicales y empezó todo el tema de la producción musical porque él fue principalmente compositor. ¿Sí? La cronología de César Ciociano en el Conservatorio del Tolima, en Ibagué, es del 1939 a 1951, cuando es llamado por el profesor Squarchetta para que fuera profesor de violonchelo, luego de armonía superior, composición, contrapunto, fue inspector de cuerdas y aquí empieza a hacer su tercera fase de producción. Él realmente tuvo 3 periodos compositivos. El primero fue música clásica europea, el segundo es música latinoamericana, tangos, post-rocks, música, lo que llamamos música popular o comercial, y su tercer periodo es música colombiana. Allí aparecen producciones como el himno solemne a la Virgen del Carmen, y es fascinante porque la prensa local muestra cómo la fiesta de la Virgen del Carmen
era uno de los certámenes más importantes religiosos en todo el departamento del Tolima. La correría que hacía la figura de la Virgen del Carmen en todos los municipios durante casi un año terminaba justamente el día principal acá en Ibagué, y venían de todo el departamento a hacer estas ceremonias religiosas, y estos temas llamaron muchísimo la atención a este compositor italiano. La marcha triunfal a mi reina Amalia es una marcha triunfal a la reina de belleza Amalia, que conoció Chochano en esa época. Y como estas, sucedieron cosas hasta 1943, cuando hubo un conato de segregacionismo y un segmento de la sociedad alegó que estos italianos estaban desvirtuando el espíritu de los músicos colombianos, que estaban haciendo quitar nuestra identidad. Se publicó en la prensa local un documento que se llamó Los Conservatorios y los Musolines Criollos, y esta crítica afectó pues obviamente el espíritu de estos músicos italianos, que inmediatamente renunciaron al conservatorio y se fueron a Ibagué. César Chochano estuvo cerca de 4 años en Bogotá haciendo otras cosas interesantes, como crear la primera editorial musical. La hizo con otro socio, el señor Giannini, que era un señor importador de elementos de aseo, pero se unió con él, crearon la primera editorial, publicaron una sola obra y se cerró la empresa editorial. Pero fue también uno de los primeros músicos que se afilió al Sindicato Musical de Bogotá, que hoy conocemos como SAICO. En el 48 regresa al conservatorio, ya se han calmado los ánimos, e inician con el profesor Escuarcheta todo el proyecto de crear un coro de nivel internacional para llevar a Italia. Y en su último año de vida participa en ese primer concurso nacional de la música que abrió Laureano Gómez, que les mencioné ahora, y participa por el Tolima solo 2 personas: Chochano con su Canción de la Tarde y Leonor Buenaventura, que era su alumna, con Morir Soñando. Ganó Leonor Buenaventura. La partitura de Canción de la Tarde nunca la hemos encontrado. Vamos a escuchar un fragmento de la obra La Castellana, que me permite sintetizar un poco todo ese escenario musical de ese periodo, porque La Castellana fue una composición que hizo Chochano dedicada a Alberto Castilla. Está basada en todas sus obras, todas las obras de Alberto Castilla. Es una especie de fantasía o popurrí de los aires de Castilla, arreglados a la manera italiana europea, que eran su mayor fortaleza. Y la dirección es de Tatiana Cecilia Arias Camacho, hija de una familia de músicos del Tolima. La obra se tocó, es la segunda vez que se tocó, en la sala de Alberto Castilla. Como anotación, cuando encontramos la castellana, la partitura en el archivo de César Chochano, estaba rota en pedazos y pegada con fragmentos de papel periódico. Posiblemente hubo algún tipo de crisis en algún momento que llevó a que César Chochano destruyera esa obra, pero había copias reconstruidas que permitieron la interpretación. Un fragmento. No creo. ¿La puedo reproducir de acá entonces? Bueno, solo un fragmentico. ¿De qué año se hizo la composición, Humberto? 1947 más o menos. Sí.
Es decir, la hace Chochano después de que regresa de Bogotá y se dedica a componer música colombiana. Bien, hasta ahí nuestro pequeño ejemplo. Siglo XX, panamericanismo musical, la diplomacia cultural desde la música. El Coro del Tolima, el Bogotazo y el Congreso de la República. El Conservatorio del Tolima también llegó a verse perturbado por las mismas circunstancias que alteraban la nación. Si en el escenario nacional de Colombia, en los años 45 y 50, se vivía la violencia, en el internacional no cesaban las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial sobre el continente americano. La alternancia política entre los gobiernos de Eduardo Santos, Mariano Ospina Pérez y Laureano Gómez polarizando al país en su postura de aliado estratégico de Estados Unidos, en contra del eje nazi-fascista, teniendo como marco internacional la Conferencia Panamericana. En ese contexto y en pleno auge del gaetanismo como movimiento popular, Ibagué recibió las noticias del país y del mundo en sus periódicos locales, voceros de los partidos liberal, conservador y gaetanista. Una polémica inesperada surgió en Ibagué con la manifestación de un nacionalismo emotivo que vio en el liderazgo de los maestros italianos la amenaza de relegación de la tradición artística local. En el 43, varios artículos publicados por el semanario La Opinión manifestaban preocupación ante la presencia de los italianos, tildándolos de los musulines criollos. Se quejaban de la extranjerización que podría estar afectando al conservatorio, alejándolo del pueblo. Estos artículos no tuvieron ninguna respuesta por parte de la institución, pero los cuartetos de Chochano sí tomaron distancia del respecto. A mediados del 46, Escoacheta retoma la dirección del conservatorio y llama a Chochano para que regrese a las aulas del Tolima, esta vez con nuevas asignaturas de composición y ballet. Alfredo Escoacheta emprende entonces una alianza con los directivos del conservatorio, una campaña de proyección artística a partir de la consolidación de un coro de gran formato que buscaría su internacionalización y reconocimiento nacional, iniciativa que coincidía con el 10º aniversario de la muerte de Alberto Castillo. La preparación del Coro del Tolima, a cargo de Escoacheta y Chochano, incluyó música popular colombiana, obras latinoamericanas y repertorio clásico europeo. La producción vinculó al cuerpo de profesores y alumnos de la institución en pleno, pero también un segmento de la sociedad fue convocado y seleccionado para conformar un coro de 90 integrantes. Su preparación tomó cerca de un año y sus resultados se vieron justo en el momento en que Colombia se resquebrajaba ante la inminente violencia que llevó al asesinato del caudillo Jorge Eliezer Gaitán. La agenda de conciertos ocupó las páginas principales de la prensa local, como El Comercio de Ibagué, que con interés registró sus pormenores. Entre otros, el 13 de marzo del 48, a un mes del Bogotazo, el Coro del Tolima viajó como invitado especial a la 9ª Conferencia Panamericana. 2 meses más tarde, en junio, las gestiones diplomáticas del conservatorio concretaron la invitación al coro por parte del gobierno nacional para actuar en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional y del Teatro Colón.
La imposición de la Orden de Boyacá por parte del presidente de la República, Mariano Ospina Pérez, sirvió de impulso a las giras por Centroamérica y Estados Unidos ese mismo año. La última misión diplomática cultural resultante de la herencia artística italiana en Colombia fue la creación de los concursos polifónicos internacionales que convirtieron a Ibagué y al Conservatorio en un epicentro internacional y un puente cultural entre Latinoamérica y Europa para la competición de coros aficionados. De esta manera, entre 1977 y 1992, los polifónicos recibieron más de 100 coros del mundo, vinculando en su organización a gobernadores, presidentes, embajadores y a la sociedad en su conjunto, dando a Ibagué un nuevo aliento en su histórico esfuerzo por reconocerse como una ciudad musical en Colombia. Vamos a intentar escuchar un audio. No sé si tú podrías mirar cómo hacemos que funcione. Entonces, el coro del Tolima, como bien lo dijo el maestro Zambrano, no son los coros, es un solo, es una organización cultural que tuvo varias generaciones, varias etapas. Esta grabación que vamos a ver es la última versión del coro del Tolima. Es interesante porque aquí en el primer plano vamos a ver a 3 de las personas que hacen parte de esa diáspora y de esta generación de mujeres que hicieron parte de la historia del Tolima, como son Patricia Caicedo, que es médico y que vive en Barcelona, es una cantante soprano de una agenda muy reconocida actualmente como representante tolimense. Olfari Gutiérrez, cantante de ópera también en Estados Unidos, y Tatiana Cecilia Arias Camacho, que fue la que vimos dirigiendo La Castellana, que digamos es la primer niña que soñó con sino suceder a Mina Melendropolis. La vida no se lo permitió porque murió realmente muy joven, pero ella realmente se preparó para ser la futura rectora del conservatorio. Bien, pues como no tenemos entonces la facilidad de escucharlo plenamente, pero esta versión de coro, que fue dirigida por Paul Dury, profesor belga, uno de los últimos extranjeros que tuvo el conservatorio. Paul Dury fue, digamos, muchos señalan que fue durante el periodo del profesor Paul Dury que se dio fin al coro del Tolima. La verdad es que los cambios que sufrió la institución en ese periodo sí fueron supremamente drásticos, porque el concepto de coros que habían fundado los italianos era un coro de sociedad civil como los que había planteado en el Congreso de la Música, coros de obreros, personas aficionadas, realmente no todos eran músicos lectores, aunque había músicos lectores, pero muchos eran oficinistas, personas que trabajaban en su cotidianidad, iban después de su jornada laboral a cantar al coro. Entonces se aprendían de memoria las obras, se estudiaban, pero el último periodo del coro del Tolima era de una exigencia que tenían que ser cantantes profesionales. Yo me gradué como cantante tenor, esa fue mi carrera como estudiante de carrera de canto, 5 años de carrera de canto, para medianamente aspirar a poder entrar
a cantar un coro como eso. Entonces realmente pues muchos otros factores sin duda influyeron en esa transformación, en que el coro del Tolima, digamos, dejara de existir como elemento institucional, porque acabado el coro del Tolima, se acabó también el Festival Polifónico como concurso y como certamen internacional. Entonces es un punto de quiebre muy importante, pero como vamos a ver, las resonancias de eso perduraron durante más tiempo hasta el día de hoy. Veremos cómo. Sigamos, por favor. Bueno, dentro de los muchos temas que nos recogen como Ibagué en su valoración musical, está el tema de los instrumentos musicales, un tema que me empezó a apasionar más o menos desde los años 90, finales de los 90, cuando conocí la colección del maestro Alfonso Viña Calderón. Y bueno, un tema particular es este, por ejemplo, la tradición de los órganos en el Tolima. Es un capítulo que ya por suerte está documentado. Se logró que un grupo de estudiantes del conservatorio abordara este tema. Entonces vemos como el primer órgano que llegó al Tolima en 1950 pasó, después de algún tiempo de uso, pasó a la Catedral de Cajamarca, donde todavía se conserva, se mal conserva, porque está totalmente abandonado, deteriorado, como lo ve la foto. Es un órgano muy interesante. Y el segundo órgano, digamos, el que actualmente existe en la catedral, que fue reinaugurado este año justamente, pues es un órgano Walker que fue desarrollado por Oscar Binder y traído desde Alemania por Monseñor Rubén Salazar. También está el órgano de la iglesia Nuestra Señora del Carmen, que fue comprado en 1962, y en el conservatorio por lo menos tenemos evidencia que existió un órgano en algún momento de la época de los italianos, y actualmente hay otro órgano que fue donado por unos alemanes y que se conserva, creo, todavía en la Facultad de Educación y Artes. Algunos de esos instrumentos históricos son, por ejemplo, este clavecín franco-flamenco que encontramos en la Facultad de Educación y Artes. En una charla anterior que tuvimos en esta misma sala, el profesor Daniel Oviedo nos confirmó que el constructor de este clavecín, el constructor François Choder, que es el mismo que construyó los clavecines de la sala Luis Ángel Arango. No hay muchos clavecines realmente. Bueno, la sala de conciertos de la Universidad Nacional tiene un clavecín también. Si hay 4, no hay 5. Y casi todos son construidos por el mismo constructor. La diferencia es que los de la Luis Ángel, los de la Nacional están sonando y este está abandonado. No funciona. No sabemos cuándo lo tocaron por última vez. El piano del profesor José Ignacio Camacho Toscano, que lo conserva la familia, y me hace pensar en, digamos, un tema de patrimonio cultural. En un congreso que asistimos a La Habana, Cuba, de musicología, tuve el gran placer de visitar el Museo de Instrumentos Musicales, Museo Nacional de Instrumentos Musicales de Cuba, y justamente en ese año, cuando visitábamos, nos contaba el director que habían presentado un proyecto a la Comunidad Europea para recuperar los pianos históricos de toda Cuba. Más de 30 pianos pertenecientes a 2-3 generaciones los recuperaron y los restauraron y los tienen todos exhibidos para que la gente los pueda ver y los pueda mirar. Entonces, creo yo que son iniciativas importantes que nos hacen pensar cómo hay una gran fragilidad en este tipo de huellas que debemos nosotros reconocer. Bien, vamos a la segunda parte de nuestra charla. Me disculpan si me pierdo en detalles, pero es un poco por el mismo gusto de deliberar sobre estos temas. Vamos a hablar ahora de los protagonistas y los escenarios de esa música tradicional y popular y cómo es su relación con una ciudad-región para la construcción de cultura.
reiterando, como lo dije al comienzo, no es posible deslindar a Ibagué del Tolima y viceversa si hablamos de su cultura musical. Una lista grande, importante, de compositores han dejado Ibagué una huella de su tradición musical. Uno de ellos, Óscar Buenaventura, pianista y compositor, hijo de Isabel Buenaventura y por supuesto de toda una gran familia que hoy todavía nos acompaña. Óscar Buenaventura, que nace en Ibagué, realizó giras por Estados Unidos, Canadá, Holanda, por supuesto por Colombia. Se especializó en la Eastman School of Music y en Berkshire Music Center. Estudió con Aaron Copland, con Arthur Schraber y con Robert Shaw, es decir, es una de las figuras más importantes del catálogo de compositores colombianos de su época. Hay una grabación, un disco que él mismo hizo con apoyo de la Beneficencia del Tolima, la Lotería del Tolima. En su tiempo se financiaban esos trabajos. Recuerdo todavía que en mi época también los duetos cantaban en las aperturas del sorteo de la Lotería del Tolima y de cuando en cuando lograban grabar sus discos también con estos recaudos públicos. Y aquí debo hacer un paréntesis, porque esta es una pregunta delicada, pertinente a la Academia de Historia. La pregunta es si Pedro Morales Pino, que es conocido como el máximo representante del nacionalismo musical colombiano, nació en Ibagué. Esto lo formula Jaime Rico Salazar. Jaime Rico Salazar es uno de los cronistas de la música colombiana, yo creo, más avesados. Fue porque falleció en junio del año pasado, pero en marzo publicó su última obra. Su última obra es Pedro Morales Pino, el ibaguereño que nadie supo que era ibaguereño. Y entonces, el tema es que siempre se consideró que Pedro Morales Pino nació en Cartago Valle. Voy a leer rápidamente lo que dijo o lo que dice Jaime Rico Salazar sobre este personaje, que lo traigo a colación justamente porque las conferencias que recibimos de manera tan interesante hace unas semanas sobre los caminos del Quindío, inmediatamente me hicieron acordar de este asunto. Entonces, dice Pedro Morales, dice Jaime Rico Salazar, que teniendo grandes inquietudes de cómo era posible que Pedro Morales Pino fue bautizado en Ibagué, pero nació en Cartago. Entonces, él se vino para la curia episcopal y encontró los documentos efectivamente del bautismo. Argumenta en sus documentos las razones posibles por las que él no hubiera sido reconocido como un ibaguereño. Y lo que dice básicamente es lo siguiente: el viaje de Cartago a Ibagué se hacía primero a caballo o a pie hasta Salento y se gastaba un día completo para llegar a ese sitio. En esta población se encontraban los silleteros, esclavos que cargaban las personas en silletas que se colocaban a la espalda y debían realizar el duro ascenso hasta la cumbre de la línea para descender a Ibagué con el pasadero a cuestas. Y por supuesto, el dueño de esclavos era el que se ganaba el valor del transporte. Otras personas, especialmente los hombres, preferían hacer el viaje a caballo. El trayecto se cumplía en 3 días y dependía mucho del buen tiempo que hubiera. Si Pedro Morales Pino nació en la ciudad de Cartago el día 22 y el 24 ya lo estaban bautizando en Ibagué, no tuvo sino el día 23 para recorrer la gran distancia que existe entre las dos poblaciones. De acuerdo con estas circunstancias, es completamente imposible que hubiera nacido en Cartago. Pedro Morales Pino nació en Ibagué, allí fue bautizado y muy pequeño fue llevado a Cartago. Dejo entonces esta pequeña nota histórica que, digamos, de desarrollarse, revelaría, digamos, un cambio muy, muy importante, porque en toda la literatura nacional, Pedro Morales Pino es considerado, digamos, una columna vertebral de la tradición de la música colombiana.
Ahora, hay otros apartes que nos confirman su relación, efectivamente. Dice Jaime Rico que en los primeros años, tenía 12 años, tuvo la oportunidad de Pedro Morales de ensayar un ensayo que se hacía en la orquesta y se memorizó la melodía, estando en Ibagué. Al llegar a su casa, la practicó en la bandola y un buen día que estaba ensayando esa pieza, lo escuchó el director de la orquesta, no se sabe quién fue, y se interesó en saber cómo se la aprendió. Entonces supo que Pedro tenía que la había en un ensayo. Se sorprendió por su extraordinaria habilidad y le mostró el comentario al señor Sicar Pérez, personaje de grandes recursos económicos que, maravillado con lo que hacía Pedrito, le pidió a doña Bárbara, que era la madre de Pedro, que lo dejara colaborar con su educación y con su aceptación. Pedro se fue a vivir entonces a Bogotá en 1878 a la casa de Adolfo Sicar y Pérez, hermano del señor Sicar. Entonces ya había cumplido los 15. También se menciona que fue a través de un retrato que dibujó de la esposa del señor Sicar y que éste quiso ayudarle con su educación artística. Pedro supo aprovechar aquella oportunidad para recibir una mejor formación. Termino aquí con los pequeños apartes de esta figura y vamos a los temas de la música tradicional. ¿Qué dice la partida de bautismo? ¿Señor? ¿Qué dice la partida de bautismo? Sí, con mucho gusto se la voy a leer. Gracias. No la publiqué porque hay una solicitud expresa del autor que no permite que se publiquen los documentos en ningún medio, entonces por eso no los coloqué. Pero dice así: como se puede comprobar, la nueva partida de nacimiento por la igualdad del texto escrito, y dice: José Calixto Ferreira, cura propio de esta ciudad, certifica en debida forma que en el libro 19, en donde se asientan las partidas de bautismo de esta Santa Iglesia, a fojas 234, se halla una a la que la letra dice así: en Ibagué, a 24 de febrero de 1863, yo, el cura párroco, bauticé, puse óleo y crisma a un niño que nació el 22 del corriente y llamé Pedro José Pascasio. Esto lo aclara aquí perfectamente Jaime Rico, indicándonos que el primer nombre fue Pedro José Pascasio. A él lo abandonó el papá y la mamá, entonces le quitó el segundo nombre, pero además le quitó el segundo apellido porque era Polanco, era un apellido polaco. Entonces quedó con el apellido de la mamá y con un segundo apellido que es Pino, por eso se llama Pedro Morales Pino. Hay otra aclaración para el interés del doctor, que dice que hay un detalle curioso en el documento, y es que únicamente está la mitad del oficio, así que la segunda mitad está cortada porque hay un hueco, y dice que hijo natural de Ramón Morales y Bárbara Polanco, que era un texto que debería estar y ya no está. Parece que por ser hijo natural, en los bautizos era algo como señalado, ¿no? Era como un lastre, y por eso fue como ocultada esa parte de la información. Y quizás esos detalles fueron los que hicieron que se creara como esa especie de anonimato, ¿no? Hay algunos artistas, y lo menciono también, recuerdo, que se cambiaron sus fechas y sus lugares de nacimiento, quizás con otros fines diferentes. No el caso de Pedro Morales Pino, por supuesto. Gracias. Bueno, por asuntos como este que les acabo de mencionar, surgió en la década de los 80 el grupo Canta Tierra, y justamente es como lo mencionó generosamente el maestro Zambrano, que logramos en un momento dado encontrar que la investigación de la música regional era un propósito y una tarea realmente muy importante que hacer. Las primeras experiencias de Canta Tierra fueron las búsquedas campesinas en el sur del Tolima. Realmente parte de mi vida crecí en Chaparral, Tolima, y en Chaparral conocí a Nubia, quien es la primera de la fotografía, que también es músico, y con ella pues realmente fue que desarrollamos un poco todos estos proyectos al lado de estos otros colegas, y por eso empezamos a estudiar la música del campo
surtolimenses. Pero en Ibagué, realmente la figura central que nos convocó fue Cantalicio Rojas González, a quien efectivamente nosotros no conocíamos. Cuando empezamos a investigarlos, él ya había fallecido hacía casi 10 años. Pero el maestro César fue el que nos indicó que era increíble que para ese entonces nadie supiera realmente cuál era el catálogo de obras de este compositor, cómo había vivido. Entonces nosotros iniciamos un trabajo de campo de entrevistas con la familia, conocimos a la esposa y conocimos a cerca de 5 de sus 14 hijos en Ibagué, y con ellos duramos alrededor de 15 años escuchándolos, oyéndolos, visitándolos. El siguiente trabajo que nos llevó a estudiar estas músicas tradicionales fue el trabajo de las mujeres compositoras, muchas de ellas porque eran nuestras maestras, eran a quienes les consultábamos sobre estas prácticas musicales. En este caso, Blanca Álvarez fue una de las primeras personas que entrevistábamos, Aurora de Navarro, Arbeláez de Navarro, de Andagaima, Leonor Buenaventura, y luego conocimos a otras tan fascinantes como ahora les voy a mostrar. No sé, Camilo, si podríamos tener el audio. Las archivos, que sí faltan los archivos. Sí faltan los archivos incluso. De todas maneras, para no perder el hilo, entonces quiero compartir con ustedes uno de esos primeros archivos que nosotros logramos en el trabajo de campo. Realizamos una entrevista a Manuel Antonio Bonilla, médico, que fue la última persona que entrevistó a Cantalicio Rojas acá en Ibagué. La entrevistó en 1973, un año antes de que falleciera, y le grabó una entrevista en una grabadora de rollos de cinta abierta, y él pues obviamente conservaba eso como un tesoro. Nosotros entonces entrevistamos a Antonio Bonilla posteriormente, y él nos permitió escuchar esa grabación. Escuchemos a Cantalicio Rojas cantando con su guitarra la canción Leñador, uno de sus más hermosos bambucos. Conquistarme un cariño y un amor, cuando carga de leña voy a cortar y también al mercado de ganado. Para ti no tengo comprenderá, es a mi mujer, tenerla siempre como la reina Para ti no tengo comprenderá, es a mi mujer, tenerla siempre como la reina El siguiente tema que les quiero mencionar es cómo hemos encontrado que en toda esta crónica de Ibagué, como ciudad musical, las mujeres han tenido un papel muy, muy importante. Esto realmente pues, lo vimos en una primera perspectiva con el trabajo que hicimos sobre las historias de vida de 3 de ellas, Isabel Chavarrubio, Blanca Álvarez y Leonor Buenaventura, documento que se publicó gracias a una beca, o sea, la investigación se hizo gracias a una beca del Fondo Mixto, pero la publicación se hizo gracias al conservatorio en el 2009, estando bajo la dirección de la doctora Luz Alba Beltrán. Entrar en detalles, bueno, es importante, pero quiero decirles que hay un trabajo más reciente que está por salir en este momento. He publicado un artículo para un congreso que realizamos con la Universidad de Nariño, en Pasto,
el año pasado, y en próximas semanas saldrá un artículo donde hago una perspectiva de la presencia femenina en el Tolima, en la música del Tolima, que nos lleva desde la fundación del conservatorio hasta nuestros días, porque realmente es una línea de tiempo muy nutrida, muy importante y que es, digamos, un tema de un trabajo constante. Solo por dar un ejemplo, digamos, las diferencias de cómo estas mujeres han abordado su trabajo, es que estas tres mujeres que fueron contemporáneas, Chava Rubio, Blanca Álvarez y Leonor Buenaventura, bueno, Chava no las conoció a ellas, pero ellas sí la conocieron a Chava. Chava fue una mujer de la bohemia. Ella dice pues que realmente siendo adolescente y de manera autodidacta aprendió a tocar el tiple y a fumar, una persona muy romántica, y creció su vida. Ya nació en Mariquita, pero se fue a vivir a Antioquia porque su padre trabajaba con los ferrocarriles, tuvo un contrato con Ferrocarriles de Antioquia. Nunca volvió al Tolima, pero tuvo la suerte de trabajar para la radio antioqueña, para cantar con los principales compositores antioqueños y darles música y darles obras. Y por supuesto que es un personaje de un perfil muy, muy interesante desde las músicas populares tradicionales. A diferencia de Blanca Álvarez, que fue una maestra rural, una profesora que a los 16 años vino aquí a decirle al secretario de Educación que la nombrara, y él le dijo, pero está muy chiquita. Ella pues siempre fue pequeña de todas maneras, pero ella dijo, no, pues chiquita, nada, yo de un carácter supremamente fuerte. Muchos de los que la escucharon alguna vez sabían cómo ella regañaba a los gobernadores en la radio porque no estaban a la altura de sus expectativas de lo que había que hacer con el Festival Folclórico, y fue una de las fundadoras de esa corporación tan importante que fue la Corporación Folclórica al lado de Alfonso Viña, su mejor amigo. Mientras Leonor Buenaventura sí cristaliza ese perfil de esta mujer entregada a la música, que creció escuchando las retretas de la banda, que iba de la mano de su tía Isabel Buenaventura, creció en el conservatorio y terminó su vida haciendo música para los niños, con una creencia muy clara en que realmente la música era lo único que podía sacar adelante a un país como el nuestro y a un departamento como el Tolima y a una ciudad como Ibagué. Adelante. Bueno, como digamos, un testimonio de esa resistencia contra el olvido, aquí está uno de los primeros resultados de ese coro del Tolima, una primera supervivencia. Esta es la agrupación Rondalla Ibaguereña, que está integrada por distinguidas señoras que muchas de ellas, de niñas, vinieron a cantar con Leonor Buenaventura, es un muñequero, que siendo adolescentes tuvieron la oportunidad de estar en los polifónicos y que hoy en día, desde sus casas, continúan haciendo música. Y sus hijas y nietas o nietos son músicos que están en toda la onda de la música moderna local ibaguereña. Entonces, ellas son la rondalla ibaguereña, un ejemplo de resistencia contra ese olvido. Un fragmento pequeño. ¿Ah? ¿El video? Sí, no está disponible. Okay. Para terminar con el tema de género, podemos decir que en el contexto reciente de la mujer tolimense en el campo musical se han encontrado varios fenómenos. El primero es una reafirmación de la música como una verdadera carrera profesional de reconocimiento social. Es decir, que en este momento es muy válido para una mujer tolimense formarse como música profesional. Es una carrera que está muy respaldada, digamos, en una gran tradición que viene justamente de todo lo que hemos venido hablando aquí. La presencia de las mujeres en la intervención en las políticas gubernamentales ha sido clara, liderazgo y gestión en la transformación social. Muchas de estas mujeres que ustedes ven ahí ocuparon los primeros lugares en eventos académicos, artísticos y, digamos, en las decisiones de las políticas culturales de nuestra ciudad y de nuestra región.
Y el otro fenómeno más reciente es la expansión de sus roles en nuevos espacios de la música, como la musicología, la ingeniería del sonido, la lutería y la producción para cine y televisión. Es decir, ya hoy podemos decir que tenemos mujeres que están profesionalmente dedicadas a estas que son las carreras del futuro, digamos. Un ejemplo es Estefanía Pardo Pérez, que sin duda pues sintetiza a esa nueva generación. Ella es compositora para cine, televisión y videojuegos, estudió licenciatura en el conservatorio, se graduó en medios audiovisuales en España, ha ganado concursos en Ucrania, en Estados Unidos, es becaria, creación musical, estudiante doctoral en música actualmente, de la Universidad Pontificia Católica Argentina. ¿No hay video? Okay. Bien. Bueno, pero como estos son materiales que ya están disponibles en la red, les recomiendo las publicaciones, sobre todo del Metamorfosis, una suite andina colombiana que fue estrenada en el Teatro Tolima, que creo yo en el 22 quizás, que es premio de una beca de composición de Estefanía Pardo y que trae a colación, digamos, la forma de producir la música actualmente, como es para los que han tenido formación académica como Estefanía Pardo. El manejo del lenguaje sinfónico, el manejo de los medios audiovisuales y una postura política de la música frente a la violencia en Colombia. La preocupación actual de Estefanía, que es, digamos, como una de sus líneas de trabajo, es ¿qué pasa con las audiencias en el Tolima? ¿Qué pasa con las audiencias musicales de Ibagué? ¿Sí oyen música? ¿Sí la oyen bien? ¿Se sientan a escucharla formalmente? Entonces, son temas de gran interés que nos muestran cómo estamos conectados con ellos. Última parte de esta exposición, y es noticias recientes de la ciudad musical de Ibagué, una caracterización regional desde la musicología actual. Nosotros, tuvimos oportunidad de trabajar en campo y ya en proyectos formalmente estructurados de investigación sobre el fenómeno de la música en nuestra ciudad. Un primer trabajo fue el estudio del potencial de la industria cultural creativa de la música en el Tolima, escenarios y perspectivas, un trabajo que fue beca de Colciencias en ese momento, para un estudio de caracterización de cuál realmente es la conexión que puede haber entre la música y la economía, la validación, la internacionalización, en fin, el posicionamiento de una ciudad más allá de los recuerdos que ampliamente hemos contado aquí. Y posteriormente, en el 21, casi finalizando la pandemia, tuvimos la oportunidad de participar en un proyecto junto con Camilo, que está aquí presente, con Camilo Cano, que es licenciado en música, es productor musical, es un digno ejemplar de esta generación que seguirá después de que nosotros ya terminemos nuestras tareas. Y Ofelia Torres, que es la directora de la Fundación Iqueño. Hicimos un proyecto de trabajo de campo justo terminando la pandemia para saber en qué estado se encontraba el Tolima con respecto a la música. Y un poco la pregunta que orientaba nuestro trabajo era cómo se configuran las expresiones vivas de la música en Ibagué y el Tolima a partir de sus apropiaciones culturales, socioculturales, de su diversidad, de sus imaginarios colectivos, de sus gestores y sus formas de representación. Entonces, con base en eso, mostramos algunos resultados y algunos datos. Desde la musicología actual, digamos que estudia la música, nos propone por lo menos 3 grandes bloques o ramas de trabajo. Uno que es la musicología histórica, propiamente dicha, que aborda desde la música erudita, la teoría, la composición, temas de pedagogía, iconografía musical, que es un tema muy importante de analizar. Una segunda rama que es la musicología sistemática, que aborda de una manera comparada la etnomusicología y la antropología
musical, así como los estudios socioculturales de la música, pero también temas de acústica, física, cibernética, psicología de la música. Y una tercera rama que estudia las músicas populares, las músicas urbanas, la circulación musical, tecnologías y sociología, economía de la música, el derecho y la propiedad intelectual musical y la industria cultural. Es decir, tenemos un frente amplio, nutrido de investigación. Muy interesante porque en el 2009, cuando hicimos el cuarto Congreso Nacional de la Música, en Colombia existían apenas 3 grupos de investigación reconocidos en conciencia que reconocían el área de música y a lo sumo 4 líneas de investigación en música. Hace 2 años, cuando yo terminé mi último informe de conciencia sobre grupos de investigación, en Colombia hay más de 170 universidades investigando música y hay más de 300 líneas de investigación específicas. Pues dentro de ellas, la vallenatología ya es una línea de investigación. Con eso les puedo decir. Lo que encontramos entonces en el estudio de 2016 es cómo cómo se da la formación musical en la región, mayoritariamente de manera autodidacta, y eso nos confirma esa vocación natural, querer ser músicos. ¿Por qué? Porque mi papá tocaba, porque me llevaron a un concierto. Bueno, académica le sigue, pero en un segmento muy notorio, muy importante, digamos, y eso ya muestra que la ciudad ha respondido históricamente a esa vocación, ha brindado academia y ha permitido que se forme. Enseñanza no formal o clases particulares le sigue en importancia, y digamos esa voluntad de estudiar en pequeñas academias. Ibagué tiene un segmento muy muy grande de academias y los municipios también, pero tal vez el fenómeno más notorio es la migración regional de todos los municipios a Ibagué a estudiar música. Un ejemplo de eso es el mismo Cantalicio Rojas, muchos compositores nuestros que vienen de todos los municipios del Tolima, todos ellos, Matilde Díaz, por ejemplo, son personas que siempre vieron como un ideal venir a estudiar la música formalmente. Tradición familiar, casas de cultura y otros. Los sectores de la industria musical en el Tolima son muy interesantes, entre ellos creación musical, digamos, donde Ibagué es mayoritaria, por supuesto. En todos los segmentos que les menciono, Ibagué siempre va a estar por encima. Creación musical, creación audiovisual, fabricación de instrumentos musicales, actividades de grabación y de producción de sonido, actividades de espectáculos de músicas en vivo. Y frente a ese tema, uno de los factores que hemos encontrado como más notorio o relevante en el Tolima es la realización de estos festivales, de un segmento de festivales que se realizan en todo el departamento. Ibagué absorbe el 50% de todos los festivales. Hay festivales en Espinal, Natagaima, Melgar, Honda, Ambalemba, Purificación, Prada, Líbano, Chaparral. A través del grupo Aulos de Investigación del Conservatorio, en el cual tuve la fortuna de pertenecer y liderar, y de la revista Música, Cultura y Pensamiento del Conservatorio, desarrollamos unas líneas de trabajo para estudiar todo este fenómeno, y en la actualidad podemos confirmar que, digamos, hay un acervo documental de estudios realizados sistemáticamente que dan cuenta de las agrupaciones artísticas, de los directores, instrumentistas, compositores, pedagogos, del patrimonio histórico documental. El último trabajo que realizamos en el 2020 fue el centenario de la música, y es que encontramos 4 cajas con todas las fotografías del conservatorio, 1700 fotografías desde fundación del conservatorio arrumadas en bolsas. Hicimos una beca, un proyecto de beca de financiamiento, y en la actualidad pues todas esas fotografías están digitalizadas para consulta, consulta de investigadores, no creo que del público todavía.
muchas instituciones participan de la investigación sobre la música, el conservatorio, por supuesto, la Universidad del Tolima, la Universidad de Ibagué, universidades de otras ciudades, ONGs y fundaciones y corporaciones abordan trabajos de investigación y también personas particulares independientes. Ya que hablo de personas independientes, acá un punto muy importante que debemos recordar aquí es cómo la presencia de la radio y la relación de la radio influyó en el desarrollo de la música en el Tolima. Ese estudio, por suerte, lo realizó el periodista Edgar Antonio Valderrama, que además fue el creador de estos encuentros de música campesina departamentales, unos concursos que hizo durante muchos años. Él publicó ese estudio, desafortunadamente no lo conozco todavía porque estos trabajos no tienen una accesibilidad tan fluida como uno quisiera. Cuando miramos las manifestaciones de Vivas al 2021 en el Tolima, nos damos cuenta de la distancia tan grande que tiene Ibagué con respecto a sus demás municipios. Es decir, es un epicentro de producción musical en todos los sentidos. Hay jóvenes estudiando, haciendo estudios en este momento sobre el Tolima. Tenemos rastreados compositores, tenemos rastreadas instituciones, escenarios, los mismos festivales ya son objeto de investigación. 26 festivales anuales, era lo que teníamos documentado solo para Ibagué en el 2021. En los últimos 2 años habrán nacido alrededor de 5 o 6 festivales nuevos. Quiere decir que vivimos de festival en festival, no nos alcanza la semana. ¿No? Eso es muy interesante. En todo lo que festival de piano, de jazz, de duetos, festival Ciudad Rock, festivales internacionales de violín, de percusión, festival folclórico colombiano, orquestas tropicales, encuentro de coros. Bueno, esto es nuevo, el Encuentro Nacional de Coros es algo que se está tratando de reivindicar, digamos, volver a los coros universitarios, pero también lo mencionó el maestro Zambrano, a iniciativas de entidades particulares. Quiero mencionar el Ibagué Festival de último porque es muy llamativo que, así como en el gobierno de Laureano Gómez se eligieron solo 2 ciudades para hacer el primer concurso nacional de música folclórica, que fue Ibagué y Cartagena. Fundación Salvi, que está realizando el Festival Internacional de Música, empezó en Cartagena justamente en el año 2000 y eligió a Ibagué como la segunda ciudad. O sea, ese festival, que es uno de los más grandes y potentes del país, tiene solo 2 capitales para desarrollar su proyecto, que es Cartagena e Ibagué. En cuanto a los géneros, vemos, por ejemplo, que hay una predominancia de música tradicional y popular, seguida por música académica, coros, música sinfónica, pero también hay una importante presencia del jazz, del rock y del hip hop. Estos festivales cada vez, digamos, tienen una mayor dinámica y obviamente nos muestran un escenario nutrido para una generación que fue muy diferente a la que vivió Leonorcita, a la que vivió Doña Mina, donde hay otros epicentros. La misma ciudad genera otros epicentros, que son las universidades, por ejemplo. Tiene una potencia musical muy importante. Solo para mirar hasta dónde se expande esto, miremos el inventario de las orquestas sinfónicas en Ibagué en el 21. 3 orquestas en el Conservatorio del Tolima, de cámara, juvenil, sinfónica, la de profesores, orquesta de la Universidad del Tolima, la Sinfónica Infantil de Santa Cecilia, la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Ibagué, la Filarmónica de Ibagué, que es una ONG particular, la Orquesta Filarmónica Juvenil de Confatolima, que es una orquesta sinfónica rural, el corregimiento de Buenos Aires, es una orquesta juvenil alegre, y la Mina Melendro, que como institución ella sola tiene 13 ensambles de orquesta y bandas, 50 coros, que son las prácticas pedagógicas de colegios en Ibagué, 9 agrupaciones de voz, 20 agrupaciones de música de cámara, una sinfónica, un coro de egresados y de estudiantes activos de bachillerato. Quiero entonces terminar aquí sobre esta conversación con algunas reflexiones generales.
La música en Ibagué y en el Tolima es un testigo vivo de la memoria colectiva y un patrimonio de identidad cultural esencial para la construcción del territorio y del tejido social de la ciudad y la región. Para Ibagué, un propósito como ciudad creativa debe ser fomentar una vocación colectiva de salvaguarda por las tradiciones, los valores y la proyección de dicho patrimonio en contextos regionales que contribuyan a una construcción global del conocimiento. Es imperativo armonizar, revalorizar y reapropiar las iniciativas y logros hasta ahora alcanzados desde el cultivo social de la música por actores particulares e instituciones para de manera consensuada y participativa alcanzar el ideal de una ciudad-región o territorio sonoro, musical y culturalmente educado. Muchas gracias.